Hoy en El sueño de Raskolnikov, Clint Eastwood. Actor, director, productor, un verdadero icono que ha dejado una marca imborrable en la historia del séptimo arte. Desde los desiertos polvorientos del spaghetti western hasta los callejones oscuros y peligrosos del cine policíaco, pasando por relatos profundamente humanos y conmovedores, ha redefinido lo que significa ser una leyenda del cine. Pero su historia no solo se cuenta en la gran pantalla. ¿Qué hay detrás del hombre sin nombre? Nació en San Francisco en 1930, hijo de un metalúrgico y de una empleada de IBM. Desde pequeño mostró una robustez física que le valió el apodo de Sansón al nacer. Tuvo problemas académicos y de disciplina, lo que lo obligó a desempeñar múltiples empleos, desde mecánico hasta bombero forestal. En 1951 su vida dio un giro cuando fue reclutado por el ejército durante la Guerra de Corea, haciendo el servicio militar en el cuartel de Fort Ord, aunque no llegó a ser enviado a combate. Ese año, después de una visita a sus padres en Seattle, era el único pasajero del avión bombardero Douglas A.D., que se quedó sin combustible y se estrelló en el Océano Pacífico. La futura estrella de cine protagonizó en la vida real una escena de película. Él y el piloto lograron escapar mientras el avión se hundía. Con ayuda de un bote salvavidas nadaron más de 3 kilómetros hasta la costa y consiguieron salvarse. En el ejército descubrió su verdadera vocación. Comenzó a estudiar actuación motivado por las conexiones que su cuartel tenía con Hollywood. Le consiguieron una prueba en los estudios Universal y en 1954 consiguió su primer contrato profesional. Recibía $100 por semana. Atravesó 5 años asumiendo papeles minúsculos como extra hasta que en 1959 le llegó su primer protagonista en la serie de televisión Rawhide. Tenía 29 años. Y 5 años más tarde llegaría el golpe de suerte. En 1964 Sergio Leone era un joven realizador italiano que tenía un proyecto que rompía con los arquetipos heroicos del western clásico estadounidense, presentando personajes moralmente ambiguos y una estética más cruda, con escenarios sucios y realistas. El problema, contaba con muy poco presupuesto, por lo que varios actores como Richard Harrison y James Coburn, entre otros, rechazaron el papel protagonista, que al final recayó en el joven actor de televisión que aceptó el escaso caché que se ofrecía. El guión le pareció horrible, pero tenía un problema de faldas, así que un rodaje en Europa le pareció una buena opción para poner tierra de por medio. Tomó rumbo a Almería, en España, sin saber ni palabra de italiano y teniendo que comprar parte de su vestuario, como el famoso poncho. La guinda la puso un amigo de la infancia de Leone, el músico Ennio Morricone, que como no tenía presupuesto para conformar una orquesta con suficientes cuerdas, compuso una banda sonora con efectos de castañuelas y silbidos, que hoy forma parte de la cultura popular. Y después de múltiples discusiones, un caótico rodaje y problemas financieros, sobró el milagro. Por un puñado de dólares, aquella película de bajo presupuesto, desmitificadora, violenta y sucia, se convertía en un éxito en Europa gracias al boca a boca y en la piedra fundacional del spaghetti western. Después vendrían La muerte tenía un precio y El bueno, el feo y el malo, que completarían la trilogía del dólar y marcarían el inicio de su estrellato, transformando su carrera de manera definitiva. Con el dinero ganado con la trilogía del dólar fundó su propia productora, Malpaso, con la que podría desarrollar y controlar sus futuros proyectos. En los años 70 debutó como director a los 40 años con Escalofrío en la noche, un thriller psicológico que aborda el tema del acoso obsesivo. Este prometedor inicio en la dirección reflejó algunos de sus intereses personales, como su pasión por el jazz. El guión de un policía llamado Harry Callahan, que tenía como misión detener a un psicópata, había estado dando vueltas, siendo finalmente Warner quien asumiría el proyecto. Ofreció el protagonista a distintos actores que rechazaron el papel hasta que Burt Lancaster les dijo: ¿por qué no llaman a Clint Eastwood? Una pregunta lógica, siendo que el espíritu de la historia tenía mucho de western urbano. Aceptó participar, pero siempre y cuando el director fuera su amigo y mentor Don Siegel, con quien ya había colaborado en 3 películas. Harry el Sucio tuvo un éxito arrollador que dio lugar a 3 secuelas, convirtiendo a Harry Callahan en otro antihéroe icónico de la historia del cine, caracterizado por su ambigüedad moral y consolidando a su protagonista en su estatus de estrella. Continuó su carrera con películas de acción y policíacas hasta que, a mediados de los 80, dio un salto cualitativo al comenzar su etapa de madurez como director. Con El jinete pálido logró revitalizar un género que se encontraba en declive, convirtiéndose en un éxito tanto de público como de crítica. Apoyándose en un Forest Whitaker en estado de gracia, creó la que posiblemente sea la mejor película de jazz de todos los tiempos. Sorprendió al construir toda una obra de orfebrería alrededor de la figura de Charlie Parker a través de una complicada estructura de flashbacks, demostrando un talento y sensibilidad que lo catapultaba a otro nivel artístico. El amor por la música que destila en Berth proviene de una pasión que cultiva desde su juventud. Aunque es más conocido por su carrera como actor y director, su conexión con la música, especialmente con el jazz, ha sido una constante en su vida. Ha compuesto varias bandas sonoras para sus propias películas, fusionando así sus 2 pasiones de manera natural.
Con una visión política independiente se aleja de los estándares de Hollywood y se identifica con el libertarismo, defendiendo la libertad individual, el libre mercado y una mínima intervención del gobierno. Aunque tiene raíces republicanas, no duda en criticar a sus propios líderes cuando se alejan de estos principios, como lo hizo con Donald Trump. Al mismo tiempo, mantiene posturas progresistas en temas sociales, apoyando el matrimonio igualitario y las libertades personales. Como dato curioso, entre 1986 y 1988 fue alcalde de Carmel, un pequeño pueblo de California donde residía. En 1992 alcanzó la cima de su carrera con Sin Perdón. Dirigida y protagonizada por él, la película presenta una historia de redención y violencia con una profundidad inusual, despojando al western de su misticismo heroico. Con una narrativa de tragedia clásica, fusionó tradición y modernidad, consolidándolo como un cineasta de primer nivel. Su consagración llegó con el Oscar, Mejor Película y Mejor Director, un reconocimiento tardío pero justo a su talento. 3 años después sorprendió al mundo con Los Puentes de Madison, donde tomó el control imponiendo su estilo. Rodaje cronológico, pocos ensayos y un tono contenido, alejando la historia del sentimentalismo excesivo de la novela. Con una narración pausada y un final inolvidable, se convirtió en un clásico moderno y demostró su versatilidad como cineasta para contar historias profundas y emotivas. Inició el siglo con más de 70 años y aún así dejó 3 obras maestras para la historia del cine. Dirigió Mystic River en 2003, que es un drama trágico sobre la culpa, el perdón y la justicia. Volvería a ganar el Oscar a Mejor Película y Mejor Director con Million Dollar Baby de 2004, donde actuó y dirigió ese relato desgarrador que usa el boxeo como metáfora de la lucha humana. Y Gran Torino de 2008 no es solo una obra maestra del cine contemporáneo, sino también un hito que refleja las tensiones sociales y raciales de Estados Unidos. La película se convirtió en un referente al abordar temas como la intolerancia, la identidad y la redención. Rechazó el papel protagonista de Apocalypse Now, que finalmente interpretó Martin Sheen, y también se negó a ser James Bond. Más allá de su legado en el cine, es un hombre de contrastes. Cada acción de gracias exigía a Warner un pavo congelado para su madre, que le enviaban en un avión privado. También tiene la costumbre de quedarse con el coche de cada producción que dirige y, según cuentan, jamás ha pagado una cena en un restaurante. Curiosamente, aunque en muchas de sus películas se lo ve con un cigarrillo entre los labios, nunca fumó y siempre llevó un estilo de vida saludable, siendo un amante del deporte y la alimentación sana. En los últimos años siguió haciendo películas con su estilo de siempre, sin necesidad de demostrar nada a nadie. Aunque el ritmo bajó, no ha dejado de trabajar detrás o delante de la cámara, y aún hoy, a sus 94 años, sigue en activo, manteniéndose fiel a su pasión por el cine. En 1982, Orson Welles dijo algo que en su momento pasó desapercibido, pero que hoy parece casi profético. Actualmente es el director más menospreciado del mundo. Es tan sumamente auténtico en su rol de héroe misterioso que no lo toman en serio como director. Ante él me quito el sombrero. Y tenía razón. Eastwood no revolucionó el lenguaje del cine ni buscó innovar con nuevas formas. Su talento radica en otra parte, en contar historias de manera efectiva sin artificios ni pretensiones. Domina a la perfección el estilo clásico y lo usa para construir películas que funcionan, que entretienen y que con el tiempo se han convertido en grandes obras.